¿Aló? ¿Me escucha? Doctora. Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora. ¿Aló? Doctora, ¿escucha? Escucha. A ver, primero vamos a... ¿Aló? ¿Se me escucha? Doctora, ¿escucha? Sí, se le escucha, doctora. Doctora, se le escucha. Ok. Ok, entonces. Ahora voy a compartir, ¿ya? Si no me dicen que se me escucha. Ay, lo cerré. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, sí se Sí, ve el fondo. Sí, doctora, sí se puede. ¿Estoy compartiendo? Sí, doctora, sí se Sí, puede. doctora. Ah, un ratito, me olvidé. Y ahora sí, creo que... Ahora sí, me están escuchando, ¿no? Sí, doctora, sí se le escucha. Otra vez el efecto de... Ya. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, sí se le escucha. Ya. ¿Estamos? Sí, doctora. A ver qué está pasando. Ok, dicen que se me escucha. Bueno. Entonces, ¿estoy compartiendo bien la pantalla también? Sí, doctora, todo en Sí, orden, todo sí, bien. doctora, se le escucha. Sí, se ve la pantalla. Bluetooth. Bluetooth. Line in. ¿Aló? Sí, yo escucho muy poquito. A ver. ¿Aló? Doctora, creo que no nos escucha, ¿o sí? Ya, ahora sí te escucho Sí, perfecto. ya está Te bien. escucho Sí, perfecto. todo en orden, doctora, todo Ya. bien. Entonces, ¿a qué es el resumen de nuestra neurogénesis? ¿No es cierto? Primero, la gastrulación, en la cual nace el cerebro, ¿no? Nace el sistema nervioso central. La neurulación, que es el plegamiento. La neurulación, que es el plegamiento. La regionalización, donde las células neuronales van a ocupar un lugar y no se van a mover de ese lugar y van a producir una estructura, ¿no? La proliferación neuronal y después viene la migración radial y la migración tangencial, ¿no? Después ya va a venir la sinaptogénesis, va a venir la mielinización subcortical, la mielinización de la corteza, ¿no? Y incluso después del nacimiento vamos a ver
la mielinización, ¿no? Que va a llegar hasta los 30 años, más o menos. Y ustedes ven en la parte inferior cómo la forma encefálica va cambiando, ¿no es cierto? A los 48 días, a los 5 meses, y así sucesivamente. El niño a término ya tiene la formación cerebral con los surcos primarios, secundarios, ¿no? Y cuando nosotros vemos una resonancia magnética también en los niños, no es igual ver a un niño recién nacido que a un niño de 10 años, ¿no? Va cambiando, miren cómo es el cambio, ¿no? Va cambiando la resonancia magnética. Entonces, todo esto hay que conocer para hacer un buen diagnóstico del neurodesarrollo, ¿no? Otra propiedad que tiene el sistema nervioso es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse, sea para recuperar funciones perdidas o para adaptarse a nuevos requerimientos ambientales, o sea, aprender. Esto quiere decir que, de alguna medida, que nuestro cerebro está permanentemente cambiando. Entonces, va a haber cambios de nuevas redes neuronales, va a haber reemplazo de neuronas, va a haber nacimiento de nuevas neuronas, ciertas conexiones que no se usaban, que no tenían significado funcional, ahora empiezan a interactuar y a conectarse, ¿no? Y en eso se basa la rehabilitación, ¿no? En eso se basa. Y estos son las sinapsis, ¿no? Estos son las sinapsis que permanentemente están cambiando, ¿no? Y acá miren cómo se organiza el cerebro y cómo se aprende, ¿no? Entonces, acá hay una dendrita, una sinapsis que se conecta con una neurona. Por ejemplo, acá se conecta con esta neurona naranja y después deja de conectarse, ¿no? O sea, tenemos una experiencia, aprendemos y después borramos la experiencia. Entonces, el cerebro está continuamente cambiando. Y acá son las alteraciones de la organización cerebral. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, el niño con el X frágil, ¿no? Que va a tener una organización diferente a la esclerosis tuberosa, al niño con síndrome de Down, al síndrome de Rett, etc., ¿no? Son diferentes las estructuras. Va a haber también plasticidad en el cerebro en desarrollo, en el cerebro en aprendizaje, en el cerebro adulto, en el cerebro malformado, en el cerebro en el cual tiene una enfermedad adquirida, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? A partir de ese infarto hay todo un neurodesarrollo. O enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, de depósito, que se van almacenando, y el encéfalo trata de adaptarse a lo que se está almacenando, ¿no? O también puede estar afectado los sistemas y va a haber plasticidad de lesiones motrices, de lesiones sensitivas, de lesiones del lenguaje, de las lesiones cognitivas, ¿no? Entonces, es una verdad universal que cuanto más temprano se produzca la lesión, más posibilidad de recuperación existe, ya que es más probable que otras áreas del cerebro pasen a reemplazar aquellas que se perdió por la lesión. Pero es también cierto que el cerebro adulto tiene la posibilidad de experimentar cambios plásticos de enorme importancia y magnitud, pero el niño es mucho más plástico, ¿no? ¿Cómo es el grado de recuperación? Hay causas intrínsecas y hay causas extrínsecas, ¿no? Lo intrínseco es la edad, ¿no? Cuanto más pequeño es más plástico. Un neonato prematuro es más plástico que a un neonato a término. El área del cerebro afectado, ¿no? Si se lesiona todo el encéfalo, entonces la lesión no va a haber dónde hacer la plasticidad, ¿no? La extensión de la lesión también, ¿no? La velocidad de instauración de la enfermedad. Si es más brusco, más difícilmente va a aparecer la plasticidad. Si es más lento, le da tiempo al cerebro a recuperarse y a demostrar su plasticidad, ¿no? Los mecanismos de reorganización cerebral. Cada persona tiene sus mecanismos de reorganización cerebral, ¿no? Y los extrínsecos tenemos los ambientales, los psicosociales y la orientación en la rehabilitación.
¿no? Los ambientales, si uno le da a un niño con una anomalía, con una malformación, le das todas las posibilidades de poder desarrollarse, ¿no? Las psicosociales también, ¿no? Tiene una familia adecuada, le dan todas las posibilidades de rehabilitación, etcétera. Es diferente del que no lo tiene, ¿no? Entonces, vamos a tener, ya conocemos nuestra estructura cerebral, ¿no? Esta estructura cerebral sana, indemne, las experiencias ambientales, la oportunidad social, van a ser un circuito de retroalimentación y van a ser un desarrollo normal. Vamos a hablar un poquito sobre los reflejos en el lactante, del recién nacido, ¿no? O en el lactante menor. Tenemos el reflejo de la marcha, que seguro que ustedes han visto un neonatito y lo han cogido de las axilitas y le han puesto al borde de la mesa del examen y el niño, el neonatito, empieza a caminar, ¿no? Entonces, este es un reflejo automático del reflejo de la marcha. Otro reflejo que seguro que ustedes ya lo han visto porque han hecho neonatología es el reflejo de Moro, ¿no? Agarran al bebé, hacen como si lo soltaran, no lo sueltan, ¿no? Y el niñito abre los dos bracitos y cierra los ojos, ¿no? Acá está abriendo los bracitos, los dos bracitos y cierra los bracitos, ¿no? ¿Qué pasaría si solo abre un bracito? Estaríamos pensando que hay una parálisis braquial, una hemiplegia, etcétera, ¿no? Podríamos estar haciendo algún diagnóstico ahí. El reflejo de búsqueda, ¿no? Estamos examinando el reflejo de búsqueda. El niño cuando siente rozar en los labios, alrededor de los labios, busca como si fuera el pezón de la madre, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de búsqueda. Y en el reflejo de búsqueda también podemos estar ya examinando los pares craneales. Por ejemplo, el quinto par podría ser, ¿no? Reflejo de succión, ¿no? El niño coge el pezón y empieza a succionar. Nadie le enseña a mamar al niño, ¿no? Él sabe, él viene ya sabía, ¿no? Deglutir y succionar. El reflejo de prensión palmar, ¿no? Este es un reflejo muy importante, ¿no? Y que aparece desde muy precozmente. Incluso se ha visto por ecografías que el niño agarra el cordón umbilical, ¿no? Como si fuera, lo coge el cordón umbilical. Entonces, ese es un reflejo de palmar, ¿no? Y hay un reflejo de prensión plantar en la cual ustedes ponen el dedito en la planta del pie y el niño con sus deditos trata de coger su dedo, ¿no? Entonces lo presiona el dedo en que está examinando. Es el reflejo de prensión. Acá tenemos el reflejo tónico simétrico. Ustedes lo ponen boca abajo y el niño va a levantar la cabecita. Y después el tónico asimétrico. Así, aquí sí le tienen que ayudar al niño. Le cogen la cabecita, le mueven hacia un lado, ¿no? La cabecita, y donde mira el niño, estira la manito, y donde no está la cabecita en la parte posterior, flexiona, ¿no? Flexiona el bracito. El reflejo de enderezamiento, en la cual ustedes cogen al niño de forma lateral y se va a enderezar, ¿no? El reflejo de paracaídas. El reflejo de paracaídas, en la cual el niño, uno le coge la caderita, al niño le pone lo echas un poco hacia la mesa y va a poner las dos manitos, ¿no? Este reflejo de paracaídas lo tenemos hasta nuestros últimos días de vida, porque cuando uno está caminando y se tropieza, ¿qué hace? Pone las manos, ¿no? Nadie se cae de cara, ¿no? Pone las manos, es un reflejo de paracaídas. Entonces, estos reflejos van a tener un momento de aparición y un momento de desaparición, ¿no? Vamos a hablar del moro, que ustedes lo conocen muy bien. Aparece a las 32 semanas y desaparece al cuarto mes. ¿Ya? Otro, por ejemplo, el paracaídas, ¿no? Aparece a los 9 meses y persiste por toda la vida. Las defensas laterales,
aparece al 4.º mes y persiste toda la vida. ¿Ve? Entonces, es importante conocer cómo hacer el reflejo. Segundo, cuánto tiempo dura ese reflejo y cuando persiste, ¿qué pasa? ¿No? Algunos persisten normalmente, que son pocos. Pero, por ejemplo, un moro que persista más de 6 meses y es patológico, ¿no es cierto? ¿Qué hace un bebé en el primer mes? Vamos a recordar esto, ¿ya? Que lo van a ver en el neurodesarrollo y ustedes lo tienen que saber examinar. En el primer mes el niño reacciona con movimientos reflejos, hemos visto, ¿no? Evacúa varias veces, sigue pidiendo las tetadas de la noche y normalmente regurgita, ¿no? Y vemos que en nuestra emergencia llega el niño que regurgitó un montón y es generalmente de padres primerizos y entonces desesperados van y ha vomitado el niño, ¿no? Y no es un vómito, es una regurgitación, ¿no? ¿Qué pasa en el tercer mes? Y es capaz de mantener la cabecita cuando uno le tracciona de los bracitos, ¿no? Uno tracciona de los bracitos y la cabecita sigue al cuerpo, ¿no? Cuando está boca abajo, levanta la cabecita y mueve los bracitos, ¿no? Golpea los objetos con el puño. Mire, ya se está levantando el niñito. Al 4.º mes ya tiene más movilidad de miembros superiores, levanta los hombros, el pechito, ¿no? Pasa de posición boca abajo a la de espaldas, utiliza las 2 manos. El número de sus comidas suele reducirse a 4, aunque algunos niños siguen pidiendo la tetada nocturna, ¿no? Al 5.º mes ya lo van a ver mucho más levantadito, ¿no? Levanta los hombros, el pecho, se chupa los dedos del pie, toca, sostiene, zarandea, prueba los objetos, transfiere de una manito a otra, acá, ¿no? Acá estamos viendo que transfiere de una manito a otra. Acá en el 6.º mes comienza a arrastrarse de barriguita, gira la cabeza con toda facilidad y hasta permanece sentadito, pero cuando la mamá le coge, le ayuda, ¿no? Coge los objetos que cuelgan, por la noche duerme unas 10 horas seguidas. Acá ya nos permite dormir a los papás, ¿no? Ya por lo menos puede uno dormir en la noche. Al 8.º mes ya está volteándose de posición supina a prona. Camina a gatas hacia adelante o hacia atrás. Acá está empezando a caminar a gatas hacia adelante. Se mece estando de rodillas. Ya se sienta solo perfectamente durante algunos minutos. El 10.º mes adopta con facilidad la posición erguida, con apoyo todavía, ¿no? La mamá le está cogiendo. Da algunos pasos si se le sostiene. Coordina mano y utiliza la pinza. Acá. Está coordinando las manitos y está usando la pinza. Cuando le vestimos, colabora introduciendo sus bracitos en las manguitas, ¿no? Al año, intenta sostenerse de pie sin ninguna sujeción, anda cogido de una manito, tiende a comer sin que lo ayude y le basta dormir la siesta de la tarde, ¿no? Entonces, el neurodesarrollo, también para esquematizar, lo dividimos en varias áreas, ¿no? Vamos a ver el desarrollo motor, que lo conocemos muy bien, casi todos los estudiantes conocen el desarrollo motor. El desarrollo sensorial, menos estudiantes. Desarrollo del lenguaje también se conoce, más o menos. Yo diría que casi todos motor, sensorial menos, lenguaje un poquito más. Desarrollo de la socialización muy poco. Y el que se queda casi sin conocimiento es el desarrollo emocional. Y ustedes supieran que eso es lo más importante, porque es la llave que nos abre para el desarrollo de los siguientes, ¿no? Entonces es muy importante el desarrollo emocional. Entonces vamos a hablar sobre el desarrollo sensorial. ¿Qué quiere decir desarrollo sensorial? Vamos a hablar sobre nuestros sentidos. El tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Y se los pongo en ese orden porque el tacto aparece a las 20 semanas, el olfato a los 28, gusto 32, oído 22, 24 y vista más tardíamente.
¿no? Más tardíamente. Entonces, para este desarrollo hay un periodo crítico que corresponde a una ventana temporal que permite el desarrollo de una habilidad y un periodo sensible, ¿no? Acá interviene la neuroplasticidad, ¿no? Un poquito más amplio, un periodo sensible en la cual si yo lo estimulo va a mejorar su función. Acá les he vuelto a poner de los sentidos, ¿no? El desarrollo sensorial y la ventana de oportunidades. Por ejemplo, al inicio es vista, oído, ¿no? Vista, oído. Llega hasta el 4º mes de vida. Lenguaje, escucha el bebé la voz materna, incluso antes que nazca, ya escucha, reconoce la voz materna. Su lenguaje al año va a estar en la cúspide y después va a disminuir, ¿no? Y las funciones cognitivas ya vienen más tarde, ¿no? Mucho más tarde, ¿no? Y va desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el tacto, el gusto y el olfato. El olfato ya está desarrollado al nacer. Identifica el olor de la madre y prefiere la leche materna. Se han hecho experimentos de ponerlo al niño en los pies de la mamá, ¿no? La madre posparturienta, al bebé lo pone en los pies de la mamá y el niño no sé qué hace, repta y llega hasta el pezón, ¿no? Huele, tiene la sensación del olfato y lo va a encontrar el pezón, ¿no? Reconoce el dulce, el ácido y el amargo. A los 2 meses ya distingue texturas, hay preferencia por algunas posturas, posiciones del cuerpo. La recepción visual. Al nacer fija la visión en un objeto blanco y negro. Puedo seguirlo, frunce los párpados frente a la luz intensa. A los 2 meses presta atención a los rostros, sigue objetos en movimiento. Al 4º mes busca los rostros, sonríe, imita gestos, mira sus manitos a los objetos y los manipula. A los 6 meses hay visión de adulto, ¿no? Entonces, esto para que se lo graben, les he puesto, el recién nacido atento a la luz, fija la mirada, 3 meses sigue objetos hasta 180 grados, hay sonrisa social. A los 6 meses pestañea a la amenaza, alza las manitos para que le cargan. A los 9 meses comprende el no gestual y a los 12 meses señala con el dedito lo que desea, ¿no? Entonces acá es la relación que tiene una mamá con su niño, ¿no? El niño ve la cara materna, se comunica con la cara materna, imita lo que hace la mamá, ¿no? A veces le conversa y el niño le contesta con un gutureo, ¿no? La mamá dice, sí, mi doctora sí me habla. No hay una palabra ahí, pero es una comunicación entre mamá y niño y la mamá le puede sonreír y el niño también le sonríe como acá, ¿no? Imita. Ve que mamá está contenta, él también está contento, ¿no? Entonces, esto es básico en el examen de un lactante menor, ¿no? Tienen que ver 3 primeros meses. Seguimiento y fijación, control cefálico, sonrisa social, atención, atiende a la voz materna, etc., ¿no? Esto es importantísimo en esos meses. La recepción auditiva. Al nacer hay sobresalto con sonido fuerte, pero prefiere la voz humana. A los 2 meses localiza la fuente sonora, la busca con los ojos, empieza a interesarse por voces y sonidos familiares. 3 meses vuelve la cabeza al sonido y al 4º mes identifica de dónde está viniendo el sonido. A los 6 meses vuelve la cabeza al escuchar su nombre. Atención, ¿no? Vuelve la cabeza al escuchar su nombre. Le decimos, Juanito. Juanito es él, Juanito, y atiende, ¿no? Entonces acá para fijar conocimientos, recién nacido alerta al sonido. A los 3 meses gira la cabeza hacia la fuente del sonido. A los 6 meses busca el sonido. A los 9 comprende el no verbal. A los 12 meses responde a su nombre. A los 18 meses señala partes de su cuerpo.
Y a los 24 entiende órdenes sencillas. En el desarrollo social de un niño, en los primeros meses ya aparece la sonrisa social, ¿no? La sonrisa aparece cuando el niño está despierto. Hay mamás que dicen, sí, sonríe, doctora, pero cuando está dormido. Ese no es sonrisa social, ¿no? Se vuelve expresivo con cara y cuerpo. Levanta la cabecita si está echado, cuando algo le llama la atención, lleva las manos a la boca, juguetes a la boca, busca rostros, los mira con atención, balbucea, gorgojea, voltea la cabeza buscando la procedencia de las voces. Y ahora para fijar, el recién nacido mira, a los 3 meses sonríe, a los 6 meses abraza, a los 9 meses imita. Cuando estamos haciendo una historia clínica por sospechando autismo, le preguntamos a la mamá, ¿imita al niño? Miren, ¿desde cuándo imita al niño? Desde los 9 meses. Y un niño con autismo o TEA no imita, pues no sabe imitar, ¿no? A los 12 meses señala, eso también es importante, señala con su dedito, con su índice lo que desea, ¿no? El niño con TEA no señala, ¿no? A los 15 meses responde cuando le llaman y voltea. Y a los 18 meses muestra. 24 meses juega. ¿Cómo juega su niño? A veces las mamás se quedan, ay, doctora, no me he fijado. ¿Cómo juega su niño? ¿Juega solo? ¿Juega con otras personas? ¿Cómo juega? ¿Usa el carrito como carrito? ¿O le gusta jugar con hilitos o con cosas que no son juguetes, por ejemplo, ¿no? Eso del cómo juega es importante preguntar a la madre. En cuanto a la expresión verbal, tenemos que el recién nacido llora, a los 3 meses guturea. Guturea decir agú, agú. A los 6 meses silabea, a los 9 meses balbucea, a los 12 meses empieza a decir palabras, ¿no? Mamá, papá, teta, etc. 18 meses parlotea y habla una cosa y otra cosa, y a los 24 meses frasea, o quiere decir, dame pan, quiero leche, vamos, calle. A los 30 meses forma oraciones. ¿Ya? Y ahora sí vamos a entrar al desarrollo afectivo, que seguro que en psiquiatría han hecho algo de esto, ¿ya? Este desarrollo afectivo que va a ser un proceso que comienza desde el momento en que el niño establece su primera relación. ¿Y con quién establece su primera relación? Es con la madre, ¿no? Con su madre. Entonces, ese es el apego, es el vínculo afectivo que una persona tiene con otra. Se empieza a formar durante el embarazo a través de las ideas, de los sentimientos que tiene la madre con respecto a su bebé. Entonces, el apego es un vínculo afectivo que se establece con un número reducido de personas. A veces hay apego con mamá, con abuelita, con el papá, etc., ¿no? Tiene que ser de su contexto social muy cercano, ¿no? Entonces, el apego, vamos a ver que el niñito va a tener una necesidad. Entonces, puede estar mojadito, puede tener hambre, quiere ser levantado de la camita, en brazos, etc. Requiere una atención, ¿no? Entonces, el niño dice, entonces lloro, ¿no? Llora, se siente molesto, viene la persona que lo va a satisfacer, le da una gratificación, le cubre la necesidad, el niño tiene confianza, ¿no? En esa persona, dice, cada que lloro, mamita me recoge y me da la teta. Cada que lloro, mamita me cambia el pañal, etcétera, ¿no? Entonces, ese va a ser un círculo de apego adecuado, ¿no? Pero hay momentos o hay familias en la cual el niño llora, se siente molesto, llora 1 hora, 2 horas y nadie le cubre esa necesidad, ¿no? Entonces acá se rompe el ciclo y hay problemas de vínculo. Y esos problemas de vínculo vamos a verlo cuando el niño se desarrolla, ¿no? En los niños mayorcitos, en los cuales tienen problemas de vínculo. Entonces, para acordarnos y de manera lineal. Acá les decía que el recién nacido mira más fácilmente el negro y el blanco, ¿no? Entonces le hace círculos de negro y blanco y el prematurito ya está mirando, ya está siguiendo, ya está atento, ¿no?
Entonces, hasta los 3 meses sostiene la cabecita, tiene movimientos simétricos, reacciona ante la sonaja, sonrisa y respuesta. De 3 a 6 rota, coge un objeto, carcajea, sonríe espontáneamente. De 6 a 9 se mantiene sentado solito. Pasa un objeto de una mano a otra. De 9 a 12 ya viene la pinza fina, ya se pone de pie el niñito. Y dice papá, dice mamá y hace bravo, ¿no? Bravo y aplaude, ¿no? Del año a los 18 meses camina solo, hace torre de 2 cubos, asocia 2 palabras, utiliza su cuchara. De 18 a 2 años se sienta sobre una silla pequeña, hace más torres de 4 cubos, nombra las imágenes, se lava las manos por sí sola. De 2 años a 2 años y medio, salta sobre su sitio, traza líneas verticales, usa plurales, coloca la muñeca en su camita. De 2 años a 3 años, y cuando uno le da el lapicero, primero el niño hace o lápiz o pintura o crayola, el niño hace trazos de rayas, ¿no? Primero hace rayas, después va a hacer círculos, Este niñito de 2 años y medio se soporta en un pie, hace círculos y dice su nombre y se desviste. Es más fácil desvestirse. Primero uno se desviste y después se hace viste. Entre 3 a 4 años camina sobre una línea, dibuja una cruz, diferencia entre niño y niña, se pone sus zapatitos, ¿ya? De 4 a 5 años se soporta en un pie por 10 segundos, dibuja cuadraditos y triángulos, se abotona. Y más de 5 años camina hacia atrás. El caminar hacia atrás no es tan sencillo. Recién caminamos hacia atrás a partir del 5º año. Define las palabras, pregunta qué significa la palabra, se viste y se desviste solo. Entonces, esto es para fijar conocimientos, ¿no? Entonces, el examen del desarrollo requiere una cierta actitud naturalmente abierta, Hay que estar abiertos cuando uno está en el consultorio, cuando está en el piso, en el servicio, cuando uno va a evaluar, tener una actitud abierta, ojos observadores. Los médicos tenemos que ser muy observadores, ¿no? Tenemos que tener los ojos atentos y estar observando qué cosas hace nuestro paciente, oído atento, qué dice, qué habla, cómo se comunica con su mamá, una amplia experiencia en el manejo de niños pequeños y de los difíciles. Hay pacientes muy fáciles, lo podemos hacer fácilmente el examen de desarrollo, pero hay pacientes muy difíciles, ¿no? Que a veces no ayudan. Entonces, la evaluación del desarrollo le vamos a hacer de cúbito supino, ¿no? Lo observamos, ¿no? Dicen que el diagnóstico se hace hasta en un 90% solo con observación. Acá le medimos la cabecita, ¿no? Nunca olvidarse el perímetro cefálico de los niños, que es muy importante, así como la talla, así como el peso, ¿ya? Es importante el perímetro cefálico. Y hacemos la maniobra de tracción, ¿no? Le podemos poner boquita abajo de cúbito prono y ver qué está haciendo el niño. Le podemos poner en suspensión ventral, así como lo hace esta doctorita, suspensión ventral y la suspensión vertical. Yo a las mamás les pido que me hagan esta suspensión vertical y así yo le evalúo el tono de las extremidades. Me ayuda un montón para ver el tono. El niño está feliz porque mamá lo está cogiendo, lo siente, la huele, etc. Y yo con facilidad le puedo hacer el examen del tono, ¿no? Entonces, hay que evaluar al niño de manera que hay que valorarlo, ¿no? Entonces, esto es una función que el pediatra tiene que saber. Yo creo que todo médico, incluso, ¿no? Todo médico general debe saber la valoración del desarrollo. Hay que vigilarlo, la vigilancia es continua y longitudinal, o sea, durante la vida del niño, y se deben tener en cuenta diferentes procedimientos. Primero nos informa el padre, ¿no? Uno le pregunta, ¿ya se sienta solo? ¿Está gateando? ¿Está caminando? Etcétera. Y los padres nos van informando, ¿no? Después lo observo, y en realidad lo que está diciendo el padre es correcto, ¿no es cierto? Lo observo al niño, le hago el examen, y después podría aplicar
un instrumento de cribado, ¿no? Que me va a ayudar a no olvidarme nada, ¿no? Porque hay veces uno se olvida algunas cosas y no le dice esto, uy, me faltó esto. Entonces, mejor hago un test de cribado, ¿no? El test de screening de cribado, que son varios, ¿no? El Denver, este ha sido el más difundido, creo que test en todos estos últimos años. Hay muchos test para evaluar el desarrollo y, por ejemplo, acá les pongo los ejemplos, ¿no? De 1 a 60 meses, ¿no? El Denver de 0 a 6 años, más amplio. El Gesell de 1 a 72 meses. El Brunet y Lessini de 1 a 30 meses. El Bailey, que se está usando también con más frecuencia, de 1 a 42 meses. Este es en niños pequeños, ¿no? Hay escalas preescolares y hay también para mayorcitos, ¿no? Hasta los 12 años. Acá es una escala de alarma de distrés y esto es más la expresión facial. Este es de 2 a 24 meses. Y así sucesivamente vamos a encontrar varios tests, ¿no? Este es un test que es un test de Somaire, en la cual yo lo tengo en la consulta, que es rapidísimo en hacerlo, ¿no? Entonces está la edad, está la motricidad, la adaptación, el lenguaje, el personal social, y va hasta los 5 años, ¿no? Porque a veces uno se acuerda muy bien hasta el año, 2 años, pero después ya uno se olvida, ¿no? ¿A qué hora era a qué edad era que pedaleaba el triciclo, por ejemplo, ¿no? No sé si a los 2, a los 3, 4, tengo acá mi tabla, a los 3 años, ¿no? Entonces, fácilmente en consultorio, tras una línea donde el paciente puede hacer, ¿no? El niño puede hacer. Entonces, por ejemplo, para este niñito de 3 años, que camina solo a los 15 meses, a los 18 meses, imita movimiento, dice 4 o 6 palabras, indica lo que desea con gestos o sonidos, fácilmente me voy a dar cuenta, porque a los 3 años debió hacer acá, ¿no? Entonces hay un retardo del desarrollo, Entonces, acá vamos a tener la función, acá vamos a tener los promedios y las márgenes, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? La sonrisa, por ejemplo, si ustedes ya no ven de 1 semana a 8 semanas, a las 8 semanas, ¿no? Si yo veo que a los 2 meses no me sonríe, ¿no? Ya me llama la atención terriblemente, ¿no? Coger objetos 6 meses, sedestación de 4 a 12 meses, caminar de 8 a 18 meses. Entonces, estos son los límites ya, ¿no? Los límites. No dice palabra. Esto va a ser del 8 a 24 meses. No dice frases, ¿no? Entonces, todo esto son los márgenes máximos que uno podría esperar. Pero, como uno está haciendo la evaluación longitudinal, uno ya sabe, ¿no? Ya va a hacer, ya lo va a hacer, ya lo va a lograr, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, a los 3 meses, pobre seguimiento ocular. No tiene interés visual, no vocaliza, no sonríe, está apático, no sostiene la cabecita, irritable, muy excitable. Las manitos todavía están cerradas. No lleva a la línea media las manos y tiene una reacción de susto exagerado, ¿no? Uno cuando escucha un ruido fuerte se asusta, pero si uno escucha un ruido fuerte varias veces, ya dice, no tendrás el vecino que estará golpeando algo, ¿no? Ya no se asusta, ¿no? A los 6 meses, falta de inversión fisiológica del tono muscular, que al inicio es un poquito de hipertonía, a una hipotonía, ¿no? La persistencia de reflejos primarios, la ausencia de sedestación, la ausencia de prehensión voluntaria, la ausencia de balbuceo, no hace gorgoritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un signo de alarma. A los 9 meses, que esté espástico o esté hipotónico, no tenga la pinza manipulativa, no coge las cosas chiquitas, hay ausencia de monosílabos o bisílabos. A los 12 meses, o sea, al año, no se sienta, ausencia de bipedestación, no se pone de pie, sigue los reflejos anormales, presencia de movimientos involuntarios y no repite sonidos que oye, ¿no?
Porque uno le dice ba, 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 el niño dice ba, 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 ba. Uno le enseña a soplar, hace hacer gorgoritos, hace los gorgoritos, ¿no? A los 18 meses, ausencia de marcha autónoma, no sube escalones, no agatas, no emite ninguna palabra, no nombra ni señala. Atención, ¿no? A los 24 meses no corre, no asocia dos palabras, no pide de comer. Y los signos de alarma que sí nos tienen que tener, llamar la atención en cualquier edad es que tengan una movilidad, un tono y una postura anormal. La presencia de reflejos anormales, el retraso de los ítems madurativos y los movimientos involuntarios, ¿no? A toda edad el movimiento involuntario es anormal. Bueno, entonces hasta ahí va el desarrollo, pero nosotros en consultorio externo, un equipo de médicos, hacemos el seguimiento del neurodesarrollo, del desarrollo del recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Va a ser un manejo multidisciplinario para encontrar lo más precozmente las alteraciones que pueda tener el niño, y al detectar oportunamente el trastorno, le vamos a dar más terapia, ¿no? Más estimulación, etc. O solucionar el problema que tiene, ¿no? Entonces, ¿en qué niños hacemos este seguimiento? En niños menores de 34 semanas o menores de 1500, los niños que han tenido encefalopatía hipoxiquia isquémica, los que han tenido necesidad de ventilación mecánica, la hemorragia intraventricular, la hidrocefalia poshemorrágica, la sepsis neonatal con meningoencefalitis, las crisis convulsivas neonatales, la hiperbilirubinemia mayor de 25, antecedentes de recambio sanguíneo, la hipoglicemia persistente también. Entonces, en estos niños vamos a hacer un seguimiento de todas estas especialidades, ¿no? El oftalmólogo, el rehabilitador, la psicóloga, el trabajador social, el nutricionista, el terapista del lenguaje, el logoped, ¿no? El otorrinolaringólogo, etc. Todo un equipo que acompañar a estos niños de alto riesgo para que no sea tan alto riesgo, ¿no? Bajarle el riesgo al niño y hacer un diagnóstico precoz. Lactancia materna y neurodesarrollo. Esto quería hablar un poquito para que vean qué importante es la lactancia materna para el neurodesarrollo. Efectos a corto plazo. La nutrición, que ustedes seguro lo han hablado en su curso de pediatría. Lo nutre adecuadamente. La estimulación sensorial, ¿no? Succión, deglución. La mamá toca al niño, estimula sensorialmente al niño, ¿no? La estimulación social, la estimulación del lenguaje, el vínculo que tiene madre-niño, ¿no? El apego que tiene mamá y niño, ¿no? Efectos a largo plazo, disminuye la diabetes y la obesidad. Hay incremento del cociente intelectual, hay mejor desempeño en matemática, en el área motora, en la memoria de trabajo. Claro, los que han lactado más tiempo tienen un incremento de su cociente intelectual, miren. Y en el prematuro, como el niño ha nacido en el momento que no debía nacer, ¿no es cierto? Es prematuro. Este desarrollo del cerebro va a interrumpirse bruscamente, ¿no? Y tempranamente. La demanda nutricional es diferente, ¿no? El modo de alimentación es diferente, entonces por eso que tiene que ser la leche materna de la madre del prematuro la que le debe alimentar, ¿no? Ellos, los prematuros, ¿por qué los seguimos a los prematuros? Porque tienen mayor riesgo de lesión cerebral que provoca discapacidad, ¿no? Y como ahora estamos sacando más prematuros, más de menos peso, entonces todavía aumenta más la discapacidad, ¿no? Entonces hay que hacer un cuidado cariñoso y sensible, esto bien, dándole una buena salud a nuestro paciente, nutriéndolo adecuadamente, atendiéndolo, ¿no? Dándole la oportunidad para el aprendizaje temprano y la protección y seguridad que hay que dar, ¿no? Y eso sería la primera clase. No sé si ustedes quieren hacer la primera y la segunda.
La siguiente ya la cargo y la seguimos haciendo. Así llegamos a tiempo a terminar las clases. A ver. Voy a estar cargando la otra clase, ¿eh? Ya que hemos hecho el desarrollo, en antes les escuchaba muy bien. A ver. Sí, doctora, sí se lo escucha. Ah, ya, perfecto. Gracias, muchas gracias. Ya. Entonces seguimos, ¿ya? Para que ustedes pueden tomarse un poco de agüita, quizás. Es el mismo tema, pero vamos a ver ahora las alteraciones, ¿no? ¿Para qué aprendemos tanto esto, no? ¿Por qué aprendemos esto? ¿Cuáles son las alteraciones del desarrollo, no? Entonces, el desarrollo no puede detenerse ni retroceder. Si esto sucede, es un signo de deficiencia o de discapacidad. El valorar el desarrollo psicomotor se debe comparar con las márgenes de normalidad, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? No es posible trazar una línea divisora estricta entre lo anormal y normal. No hay una línea. Acá les voy a otra vez la imagen ahí, ¿no? Ya. Ok. Entonces, no es posible, ¿no? Trazar una línea. Cuanto mayor se aleja de la línea media, mayor la posibilidad de que sea anormal. Entonces, acá ya hemos revisado, ¿no? Que tenemos nuestro promedio, la función, el promedio de edad y los márgenes, ¿no? Entonces, el desarrollo del motor grueso no requiere mayor estimulación, ni del ambiente, por lo que su retraso generalmente es causa biológica. Entonces, a veces los papás, los tíos, los familiares y el médico a veces dicen, no, es que el bebé es gordo, por eso que no levanta la cabecita. No, el bebé gordo levanta igual que el bebé flaco. ¿Ya? No, es que no le he estimulado, doctora. No. Ese niño, si estimulado o no estimulado, ese niño el motor grueso va a levantar la cabeza, se va a sentar, va a gatear y va a caminar. No necesita mucha estimulación. El desarrollo motor grueso dentro de lo esperado no es garantía de inteligencia normal. Tenemos todos los niños autistas, los TEA, que su desarrollo es impecable. Caminó al año y medio, caminó al año un mes, al año 2 meses. Pero eso no nos va a decir que va a tener un futuro brillante el niño, ¿no? La dominancia no se desarrolla hasta el final del primer año y está claramente definida solo después de los 2 años. O sea, la dominancia quiere decir, yo soy diestro uso más la mano derecha, pero no se va a evidenciar hasta después de los 2 años. Entonces, si un niño de 1 año usa más la derecha y dice, qué raro, entonces la izquierda está mal, ¿no? Entonces, a los 2 años recién puedo decir que mi cuerpo domina, ¿no? Si es derecho o es izquierdo. La manipulación de los objetos refleja la progresiva comprensión del mundo. El niño manipula, lo coge, lo pone a la boquita, lo prueba, ¿no? Ese es un signo predictivo de desarrollo intelectual. Entonces, acá vamos a ver las áreas de discapacidad, ¿no? Todo esto, estas áreas que los dividimos, todo está en una unidad, ¿no es cierto? Decimos la área motora predominantemente, el área intelectual predominantemente, ¿no? El área sensorial, el área social, donde hay violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y el desarrollo emocional, que es tan importante y que es la llave, ¿no? Es la llave para que uno pueda introducirse en el niño, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones del desarrollo? La alteración motora predominante tendríamos la enfermedad motriz cerebral, ¿no? O la espina bífida.
Y si hay compromisos periféricos, las neuropatías, las miopatías, el compromiso del cuerno anterior, por ejemplo, ¿no? Alteración cognitiva, vamos a hablar de retraso, retardo mental, ¿no? La alteración de comportamental, autismo, psicosis. La regresión psicomotora, va a ver, si hay regresión psicomotora hay que pensar que es tiene una alteración metabólica o degenerativa. Siempre que hay regresión psicomotora, la mayoría es estructural o metabólica, ¿no? Y es una bandera roja, ¿no? Atención, vuela, tienes que hacer el diagnóstico lo más rápido posible, ¿no? Retraso de desarrollo implica que los hitos de desarrollo aparecen más tardíamente y o son de una cualidad no adecuada. El diagnóstico es provisional para referirse a los logros adquiridos en los primeros años o una evolución hacia la normalización o hacia un trastorno permanente. Lo observamos, ¿no? Y vemos si eso que debe lograr ya lo logró o se quedó ahí y no lo logra, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Lo observamos a una determinada edad y si no habla ninguna palabra es que es un trastorno en el cual que hay que intervenir, ¿no? ¿Cuáles son nuestras preguntas que debemos de hacernos cuando encontramos un niño con retrasos psicomotor? ¿Qué tipo de trastorno presenta? Motor, sensorial, ¿no? ¿Cuál es la causa de la desviación? ¿Existen factores de riesgo? Por ejemplo, un prematuro, no lo voy a evaluar que como un atérmino, ¿no? Sí existe, es un prematuro, por ejemplo, ¿no? Entonces yo evalúo su desarrollo de acuerdo a su edad corregida, ¿ya? ¿Qué exploraciones debo realizar? ¿Cuál es mi perspectiva evolutiva? Y si tiene algún manejo, algún tratamiento. Como en todo en medicina, la historia clínica debe ser completa, la anamnesis minuciosa, dirigida específicamente al desarrollo. A veces ustedes hacen el desarrollo en 4 flechitas o que dicen sí, sí hace, no hace, sí hace, no, 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 no. Hay que conversar con la madre, ¿no? Preguntar de diversas maneras para tener un resultado, porque a veces la mamá no entiende lo que le estamos preguntando, o contesta porque, en fin, ¿no? Ah, sí, creo que fue al 5º mes. No, señora, al 5º mes nadie habla. Ay, ya no me acuerdo, doctor, ¿no? Entonces, hay que estar seguros de que todas las respuestas que nos dan son certeras, ¿no? Después hay que hacerle una exploración clínica completa y después recién pedimos los exámenes, ¿no? Para confirmar nuestra sospecha clínica, ¿no? Usando ya sea exámenes genéticos, de neuroimagen, metabólicos, evaluaciones oftalmológicas, auditivas, ¿no? Entonces, va a ser trastorno del desarrollo motor, trastorno del desarrollo cognitivo, trastorno del desarrollo sensorial, del lenguaje. Hay trastorno generalizado del desarrollo, trastorno de la conducta, el trastorno emocional, de la expresión semántica, el retraso evolutivo, retraso del desarrollo global, ¿no? Puede ser todo está alterado, entonces global. Entonces, cuando ustedes vean al niño, tienen que verlo, la cara, ¿no? La piel, ¿no? Acá si nosotros vemos, miren estas manchas, ¿no? Acrómicas en la piel, es una banderita roja, ¿no? La piel de este niño, ¿no? La piel parece que sobrara, ¿no es cierto? Este otro niño que tiene unas alteraciones ¿no? Una asimetría en los ojitos, la boquita en B invertida, ¿no? La implantación de los cabellitos inadecuada, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el fenotipo, los estigmas cutáneos, la piel, el crecimiento del perímetro craneal, la fontanela palpable, los ojos, en los ojos podemos ver el ojo en sol poniente, las cataratas, las opacidades corneales, los pabellones auriculares displásicos. Justo hoy día vi una niña con unas orejitas muy displásicas, ¿no? Y la mamá estaba tan preocupada, no estaba tan preocupada porque tenía un retardo global de desarrollo, pero estaba bien preocupada de qué hacer por las orejas,
y si hay alguna forma de que se pueda mejorar las orejas, ¿no? Anomalías nasales, pelo peculiar, esto por ejemplo, ¿no? Que no está bien implantado, anomalías de extremidades, si hay hepatomegalia, si hay hipogonadismo, etc. Signos de alerta sensoriales, ¿no? Los movimientos oculares. Mira, qué linda mirada de este niño, ¿no? Seguimiento, fijación, alegría, ¿no? Viveza, ¿no? Acá no vemos eso, ¿no? Hay asimetría de los ojitos, poca mímica facial. Y acá vemos una catarata. Miren el ojito, ¿no? Un ojito está todo brillante como de un gatito, el otro no, ¿no? Y es una catarata. Ausencia de seguimiento, escaso interés, ¿no? Escasa o nula reacción a la voz, falta de orientación hacia la fuente de sonido, retardo de lenguaje. Signos de alerta motores, ¿no? No control cefálico a los 4, no sedestación a los 9, ausencia de desplazamiento a los 10, trastorno del tono muscular, pulgar todavía aducto, o sea, oculto, ¿no? El pulgar escondido, se dice, ¿no? Ánitos en garra, movimientos anómalos como temblor, distonía, dismetría, etcétera, ¿no? Acá ven una hipotonía, ¿no? Este es el signo de la bufanda, que el codo se pasa al otro lado, ¿no? Y se ve que es una hipotonía, ¿no? Y lo cogemos así, para enderezamiento, para el reflejo del enderezamiento, y no se endereza, ¿no? Se cae todo. Signos de alerta del desarrollo del lenguaje, ausencia de vocalización en los primeros meses, escasa reacción a la voz materna. Si a la mamá ya no le hace caso, es que tiene un problema grave este niño, ¿no? No gira la cabeza al sonido, le falta balbuceo, ausencia de bisílabos a los 18 meses, no comprende órdenes sencillas a los 18 meses, no señala partes de la cara, ausencia de lenguaje propositivo a los 2 años, es decir, levantar la manito y decir yo quiero esto, ¿no? Estereotipias verbales, ecolalias, no dice ninguna frase a los 30 meses, signos de alerta cognitivo, ¿no? Ausencia de viveza en la mirada, escaso interés en personas o objetos, escasa reacción ante caras, no extraña. Mamá se va, igual. Llega mamá, no extraña. No señala, no comprende, no imita gestos, no realiza juegos imitativos, conductas de juegos estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, esta niñita no tiene interés, ¿no? Ahí se echó encima de su trabajo, ¿no? Otro niñito dismórfico, ¿no es cierto? Miren las cejas están casi juntas, ¿no? Este es un síndrome de Cornelia-Dillany. Este es de las orejitas grandes, X frágil, y este es un síndrome de Down, ¿no? Signos de alerta de la conducta. Es muy apático, es muy pasivo, es muy irritable, no hay sonrisa, no hay expresividad facial, rechazo al contacto, no quieren que lo toque el niño, ¿no? Falta de interés por el entorno, autoestimulación, autoagresión, juegos estereotipados, ¿no? No hay juego imitativo, se aíslan, timidez extrema, crisis de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Este es el niñito, ¿no? A todo dice que no, todo dice no, ¿no? Este es el desafiante, el niño desafiante opositor. Y estos signos de alerta del espectro autista, ¿no? Ausencia de sonrisa social, ausencia de expresividad facial, apatía, irritabilidad, alteración de interacción social, escasa atención, miran menos a los otros, casi no contactan, ¿no? Contacto ocular, no señala objeto o lo hace con menos frecuencia, menos respuesta de orientación cuando se le llama por su nombre, rechazo al contacto físico, autoestimulación, autoagresión, hacen también crisis de ansiedad, ¿no? Miren lo que les decía, juega con un hilito, con algo, ahí está el carro, pero está jugando con un guatito, con un hilo, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas banderas rojas de que hay algo que está alterado, estos niños pueden venir por preocupación de los padres, ¿no? Dicen, parece que mi hijo no está yendo bien, ¿no? Nos traen al consultorio.
por el programa de Niño Sano, que también está la enfermera atendiendo al niño sano y por ahí encuentra un niño con problemas del desarrollo y del programa de seguimiento. Nuestro programa de seguimiento, que es el que nos da más pacientes para evaluar el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, acá hacemos la historia clínica completa, los cuestionarios, los test de screening, la exploración clínica, pediátrica, ¿no? Y ahí diremos, este es un trastorno del desarrollo, entonces voy a hacerle un estudio completo, ¿no? Tengo signos de alerta dudoso, hay que instruir al padre. No, esto no hay problema, esto es normal. Por ejemplo, hay mamás que traen porque no gatea a su niño, ¿no? Pero hacen todo lo demás muy bien. Entonces uno dice, hay niños que no gatean. Y es normal eso. Entonces va a niños sanos, ¿no? Entonces así vamos trabajando. Esta es la incapacidad motriz cerebral o parálisis cerebral, que es un trastorno del tono, del movimiento y la postura, que es secuela de una lesión cerebral no progresiva, producida sobre un cerebro en desarrollo, pudiéndose presentar en el periodo prenatal y perinatal o en los primeros meses de vida, pero muy, muy cercano al parto, ¿ya? Los síntomas van desde leves a severos. Existe un intervalo libre desde el nacimiento hasta la evidencia de la parálisis. El tratamiento en la mayoría de niños puede mejorar de forma significativa cuando se le da su rehabilitación. Entonces, va a haber causas prenatales, natales, postnatales. En ella va a estar las infecciones durante el embarazo, el parto prematuro, la asfixia, la incompatibilidad de grupo y factor. Esta incompatibilidad me va a dar ictericia y esa ictericia me va a lesionar el encéfalo, ¿no? Y malformaciones cerebrales. La parálisis cerebral adquirida, que es muy poquita, constituye el 10%. Estas podrían ser las meningitis en el neonato, los traumatismos, etc. Entonces, la patología del recién nacido con encefalopatía, para explicarles lo diferente que es, ¿no? En el prematuro, la encefalopatía lo que va a tomar es la zona germinativa, ¿no? Y esto va a causar una leucomalacia periventricular o una hemorragia periventricular. En el niño a término, la lesión va a ser a nivel neuronal y va a ser una encefalopatía hipóxica isquémica con leucomalacia subcortical y hematoma subdural, ¿no? Es diferente. Mira, la misma lesión y va a causar, de acuerdo a la edad, diferentes lesiones, ¿no? Entonces, esta va a ser la lesión que se va a causar en el prematuro, ¿ya? Ahí se ubica. Y ya está en el atérmino, más cortical. Y acá igualito, ¿no? Más cortical y más cercano a los ventrículos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, por eso que el cuadro clínico es diferente también, ¿no? Entonces, cuando tenemos una parálisis espástica, va a haber la diplegia espástica, cuyo antecedente en un 80% es la prematuridad. Y recién se nota en el 6º mes de vida del niño, ¿no? Cuando no mueve mucho los miembros inferiores, es hipotónico y va a adquirir tardíamente la marcha. La hemiplegia espástica, a menudo los antecedentes patológicos son variables y en algunos no se encuentra antecedente, se evidencia entre el 4º y 5º mes, primero en los miembros superiores y posteriormente en los miembros inferiores. La mamá, por ejemplo, feliz que su neonato está muy bien y nota que al 4º mes mueve más un bracito que el otro, ¿no? Viene preocupada y entonces ese es una hemiplegia espástica, ¿no? La cuadriplegia espástica es más severa, se evidencia generalmente desde el nacimiento. El progreso psicomotor es mínimo, hay déficit intelectual, no es que es cortical, puede haber epilepsia y microcefalia que es habitual. Entonces, esta es una diplegia, ¿no? Espástica, en la cual la historia es que es un niño prematuro de 30 semanas con un Apgar bajo, 5 a 9, hizo sepsis y enfermedad de membrana hialina. La madre era de 15 años con toxemia en el 3er trimestre, ¿no? Una madre muy joven. Entonces, la postura de mi niño va a ser esta postura, ¿no? Yo lo cargo, hago suspensión, ¿no? La suspensión vertical del niño y los piececitos se van a cruzar como la tijera.
Esa es la postura de la diplegia espástica, ¿no? Entonces yo cuando ha hecho una hemorragia, cuando está todavía en UCI, le hago una ecografía cerebral. En la ecografía veo que los ventrículos están dilatados y hay una leucomalacia periventricular, ¿no? Entonces, desde esa época puedo estar ya haciendo el diagnóstico en leucomalacia periventricular. Y después, cuando ya está mayor, más grandecito, le hago una resonancia magnética. Lo que me va a salir es que el ventrículo está grande por disminución del volumen de la sustancia blanca, ¿no? Y acá vamos a ver, miren, cómo es la leucomalacia periventricular. Esa es una lesión mayor, ¿no? Es una lesión mayor que va a dejar secuela. Acá tenemos los ventrículos amplios, ¿no? Vamos a ver la leucomalacia en T2 y vamos a ver también la lesión en sustancia blanca, ¿no? Esta es una tetraparesia espástica por una encefalomalacia multiquística, ¿no? Es un recién nacido a término, peso al nacer 4 kilos 100, el Apgar está muy bajo, ¿no? Ha hecho una encefalopatía hipóxica. Y el antecedente es que la madre tuvo desprendimiento de placenta, ¿no? Esto es un hecho en el cual ustedes tienen que pensar que es grave, ¿no? El desprendimiento de placenta es grave. Entonces, ha hecho una lesión masiva en todo el encéfalo, y esto se llama encefalomalacia multiquística, ¿no? Múltiples quistes, ¿no? Múltiples quistes, lesión en sustancia blanca, ventrículos amplios, ¿no? Y la postura del niño, ¿no? Las piernas entrecruzadas, las manos en puño, los pulgares escondidos, los brazos cerca al tronco. Y acá vemos, ¿no? Acá le están dando la terapia a este niñito, que podemos ver con la boquita abierta y generalmente babean un montón, ¿no? Y ahí le ponen su baberito para que no se moje, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a ver entrar a la consulta niñitos con su baberito para que no se mojen la ropita, ¿no? Porque no saben deglutir la saliva, se les queda ahí en la boca. Entonces vamos a ver, miren cómo nos ayuda la visión longitudinal en una tabla de la evolución de la medida de la cabecita, ¿no? Este es un muchachito y que tiene, ya ha pasado varios meses, ya debe tener 2 años. Cómo nace, en ese momento nace y su perímetro cefálico estaba muy normal, totalmente normal, y que va pasando el tiempo, a los 2 meses ya no está normal, está en -2 de desviación estándar, al cuarto ya salió, ya es una microcefalia. Entonces acá tenemos una microcefalia postnatal, ¿no? Que nos hace pensar que no es un problema intraútero, ¿no? Es cuando nació el niño, ¿qué pasó? Hubo una asfixia severa y eso hizo que lesionara todo el encéfalo y ya no está creciendo a la velocidad que debería crecer. Esta es una enfermedad motriz cerebral atetoide o discinética. Cerca del 10 al 20% de niños se caracteriza por fluctuaciones del tono, que a veces se asocia con movimientos descontrolados, ¿no? Y esto está causado por asfixia severa y también por ictericia nuclear. O sea, está por ictericia que va a pasar al sistema nervioso central, ¿no? Las bilirrubinas y van a lesionar al encéfalo, ¿no? Entonces ellos tienen mucha dificultad en los músculos de la cara, de la lengua, también puede producir dificultad para chupar, para tragar, para hablar, ¿no? Yo tengo 2, 3 niños con una ictericia severa que fueron atendidos muy tardíamente, eran de provincia ellos, y es una parálisis cerebral discinética muy severa y que altera totalmente la vida del niño, ¿no? La táxica, esto es en menos porcentaje, se afecta el equilibrio y la coordinación,
dan pasos inestables, tienen problemas de movimiento que requieren una coordinación precisa, como la escritura, generalmente se va a asociar a hidrocefalia, ¿no? Y acá le están enseñando la terapia para que empiece a usar las manitos, que es muy difícil para que usen las manitos. Esta es la hemiplegia espástica, ¿ve? Solamente el lado derecho, ven cómo levanta, en la marcha del segador también, ¿no? En alteración del desarrollo del lenguaje, creo que ya lo hemos dicho, todo esto, pero retardo del lenguaje cuando el niño no pronuncia ninguna palabra a los 18 meses y no hace frases a los 30. ¿Ya? Hay que acordarse de esto. Y no hace frases a los 30. Va a haber anomalías de disfonía, por ejemplo, del ritmo, tartamudez, alteraciones de la expresión del lenguaje debido a anomalías de órgano de fonación, disartria, y también podrían ser secundarias alteraciones neurológicas o sensoriales que no afecten directamente el órgano de fonación. O sea, el órgano de fonación está normal, pero puede tener el niño retardo mental, podría tener hipoacusia, podría tener enfermedades psiquiátricas, etcétera, que alteren el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarse si el niño tiene trastorno del lenguaje, preguntarse, ¿tendré hipoacusia? ¿Es que no escucha a mi paciente? Le pido potencial evocado auditivo. Es que tiene retardo, ¿no? Tiene retardo, le pido un cociente intelectual a mi paciente, ¿no? O hay una enfermedad motriz cerebral de fondo, ¿no? Por lo que no puede hablar. Hay que preguntar también los factores familiares, los ambientales, las pausas del desarrollo y estar pensando en autismo infantil, porque se relaciona bastante a autismo, ¿no? Autismo falla en la comunicación, ¿no? Entonces, hay que preguntar también cómo se comporta el niño en casa, ¿no? Entonces, en estos niños con retardo de lenguaje le hacemos un examen neurológico completo, un examen morfológico, facio, buco, faringio, cómo mueve la cara, cómo mueve la boca, la faringe, etc. Hacer un esquema, ¿no? En el examen. El prelenguaje es en menos de 6 meses, ¿no? La conducta de imitación, imita, desde muy pequeñitos están imitando, ¿no? El lenguaje interior, la comprensión verbal y la producción del lenguaje, ¿no? Hay algunos niños que comprenden todo, pero no producen lenguaje, ¿no? Conclusión, cuando uno tiene retardo de lenguaje en un niño, lo referimos al especialista, ¿no? Se debe determinar el cociente intelectual, porque hay que descartar retardo mental, evaluación auditiva con potencial evocado auditivo y un audiograma, si es necesario, electroencefalograma, neuroimágenes, solo en casos necesarios, ¿no? Solo en casos necesarios. La deficiencia mental va a ser la discapacidad en la cual limita significativamente el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, ¿no? Donde está la comunicación, la autonomía, el aprendizaje escolar, la vida social, la responsabilidad individual, el trabajo, la salud y la seguridad. Entonces se origina antes de los 18 años. Sus límites son difíciles de establecer y constituye del 2 al 3% de la población general. La deficiencia mental se encuentra en todas las razas, en todas las naciones, en todos los niveles educativos, sociales y económicos. Entonces acá les he puesto la distribución del cociente intelectual en la población general, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos un 100 en nuestro cociente intelectual, ¿no? El 95%, de 70 a 130 es el 95%. Un porcentaje menor es el que tiene retardo mental leve, ¿no? 2.27. Y un porcentaje aún menor cuando hay un retardo mental severo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que llegan a la consulta y en las cuales tenemos que sospechar retardo mental? En los 12 primeros meses, o sea, el primer año, signos dismórficos, es mirar la cara del paciente, ¿no es cierto? Problemas de succión, problemas de tono, pobre respuesta a la estimulación visual y auditiva,
retardo motor mayor desde los primeros meses. A los 36 meses viene ya por retardo de lenguaje, con desarrollo motor normal. A los 5 o 6 años vienen por dificultad en el colegio, ¿no? Tienen aprendizaje lento, no se adaptan socialmente, etc. Factores que predisponen deficiencia mental, factores paternos, la consanguinidad, las cromosomopatías, factores maternos como la edad, cuando la mujer ya es mayorcita, ¿no? Los abortos previos, las enfermedades sistémicas, factores perinatales, la prematuridad, el parto, la nupcia perinatal, factores neonatales, usted ya le conoce, hipoglicemia, hipoxia, hipocalcemia, sexo, predomina un poquito más en el varón. Factores socioculturales, mala situación económica y la subcultura, ¿no? Entonces, también va a haber deficiencia mental por causa genética, ¿no? Por anomalías cromosómicas, por deleciones, mutaciones, duplicaciones, por las facomatosis o síndromes neurocutáneos, los síndromes polimalformativas de etiología determinada. Acá les pongo algunos síndromes que seguro ya lo han visto ustedes en su práctica de la medicina. Entonces, miren, este es un niñito con síndrome de X frágil, cuya carita va evolucionando de tal manera a este de adulto, ¿no? Que cuando es pequeñito, de repente se me pasa el diagnóstico, ¿no? Cuando es grande ya no, ya son orejas grandes, cara alargada, prominencia de mentón. Eso es el síndrome de X frágil. Y llega al colegio a esta edad de 6, 7 años por problemas de aprendizaje, terribles problemas de aprendizaje. Y el diagnóstico, el cariotipo estándar no hace el diagnóstico, tiene que hacer un estudio molecular. El síndrome de Willy-Prader o Prader-Willis es otra de lesión, ¿no? Son niñitos gorditos, hipotónicos, con problemas de alimentación, retardo mental leve, miren, talla corta, ¿no? Este es el síndrome de Rett, ¿no? Este síndrome de Rett es un niño que nace bien, que a los 6 meses empieza a regresionar, ¿no? Y la niña empieza a, como si se lavara las manos, se lava las manos, tiene esa manía de lavarse las manos, pero no se lava, ¿no? Hace la manía de lavarse las manos. Estos niños van a regresionar, llegan a ataxia, apraxia, incluso fallecen, ¿no? Deficiencia mental por encefalopatías, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Hay una encefalopatía del prematuro, encefalopatía hipopsiquisquémica de la término, incluso el antenatal, ¿no? Antes de que nazca ya está con encefalopatía. Deficiencia mental por infecciones congénitas. Por eso preguntamos si ha tenido en el embarazo toxoplasma, rubiola, citomegalo, herpes. Estos exámenes deberían pedirse a la madre cuando recién se va a embarazar para hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Y después hacerles durante el embarazo. Por ejemplo, esta es una niñita con una toxoplasmosis, ya que la madre había tenido en el embarazo la toxoplasmosis. El niño nació con múltiples calcificaciones, con ventriculomegalia, ¿no? Gigantes, ¿no? Con una corteza totalmente alterada, ¿no? La deficiencia mental por enfermedades neurodegenerativas, que son varias, ¿no? La fenilcetonuria, la enfermedad de Canavan, las encefalopatías epilépticas, ¿no? El síndrome de West, Lennox-Gastaut. Acá tenemos un niñito de fenilcetonuria, ¿no? Esas son sus características. Por ejemplo, los padres podrían ser padres de raza mestiza o podría ser de raza japonesa y le sale este niño, ¿no? Todo gringuito, ¿no? Con ojitos celestitos. Y uno dice que raro, ¿no? Y es una enfermedad metabólica de la fenilcetonuria. Deficiencia mental por patologías postnatales, los traumas encefalocraneales, las secuelas de meningoencefalitis, las secuelas de accidente cerebrovascular. ¿La ven? Un accidente cerebrovascular gigante de todo el hemisferio, ¿no? Me va a traer problemas, ¿no? Hemiplegia, por lo menos. Deficiencia mental de origen tóxico. Acá sí podemos hacer algo, ¿no? Acá sí
si uno enseña a las madres que el alcohol causa daño en el feto, en cualquier cantidad. Es una malformación congénita que resulta del consumo de alcohol durante la gestación. Incidencia no tenemos, es transmitido por la madre, ¿sí? Dosis dependiente no sabemos, ni cuando es más precoz el tóxico, cuando uno toma el tóxico más precozmente, entonces va a dejar mayores lesiones, ¿no? Entonces va a haber, en estos niños, va a haber el síndrome de alcoholismo fetal, en la cual va a haber microcefalia, lápiz superior espino, mandíbula inferior pequeña, retardo de crecimiento global, microcefalia, retardo intelectual, agitación psicomotora, malformación de otros órganos también puede haber, ¿no? Por ejemplo, es un niñito que tiene el síndrome del alcohol fetal, que si uno lo mira muy rápidamente en el consultorio, no lo va a diagnosticar, ¿no? Pero si uno lo ve con minuciosidad, sí, pues, ¿no? Sí le diagnosticas, ¿no? Su síndrome de alcohol fetal. Y si la mamá dice, sí, yo he bebido en el embarazo, entonces ese síndrome, ¿no? Entonces, se les recomienda a las madres no usar alcohol durante el embarazo, ni una copa, ni 2 copas, ni al inicio, ni al fin, ¿no? Mejor no tóxicos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del retardo mental de un niño? Hay que medirle su cociente intelectual, ¿no? Generalmente esto lo miden los psicólogos y deben examinar tiene que ser una persona capacitada en esa evaluación, ¿no? Va a suministrar un puntaje y incluso teniendo el puntaje, yo también me informo del profesor, ¿no? ¿Cómo es este alumno en el salón de clase, por ejemplo, ¿no? El profesor nos ayuda un montón en eso. Entonces, acá tenemos el CI observado, ¿no? Y ahí ven, ¿no? Normal bajo del 80 a 90, limítrofe 70 a 79, leve educable, moderado, severo y profundo. Existen varios tipos de inteligencia, ¿no? Y cognitivo que estamos hablando, que lo cuantifico, pero también hay otros tipos de lenguaje, ¿no? El interpersonal, el intrapersonal. Hay personas que se comunican muy fácilmente con otras, ¿no? Ese sería el interpersonal, ¿no? El intrapersonal, uno mismo, cómo se conoce a uno mismo, ¿no? El espacial, el corporal, el lógico-matemático, el lingüístico, el naturalista, el espiritual, el musical. Entonces, esos son los tipos no solo hay que investigar sobre su capacidad cognitiva, ¿no? Sino también las otras formas que tiene el cerebro humano de manifestarse. Hay que hacer nuestra historia clínica completa, ¿no? Y solicitar los exámenes que sean necesarios, ¿no? Como resonancia, electro, examen oftalmológico, potencial evocado, auditivo, etc. Otra cosa que vamos a hablar, ya terminando la clase, las 2 clases que les estoy dando, es la regresión psicomotora. Cuando ustedes vean que un niño está desarrollándose bien y un día hace un stop y empieza a regresionar, ustedes tienen que estar muy, muy, muy preocupados. Entonces, cuando regresiona, hay que pensar, ¿es una enfermedad inherente al metabolismo? ¿Será una encefalopatía epiléptica? ¿Será una enfermedad neurodegenerativa? Entonces, para graficar esto, les he hecho un caso clínico, ¿ya? Esta es una niñita de 1 año 9 meses, nació en Lima, en San Juan del Lurigancho. Antecedentes fisiológicos, hubo amenaza de aborto a los 3 meses, la madre tuvo tuberculosis pulmonar al 6º mes con tratamiento en un puesto de salud, nació podálico a los 7 meses, pesó al nacer 2.180, Apgar a los 6 minutos, Apgar 6 al minuto y 9 a los 5 minutos, y hubo llanto inmediato. Estuvo 15 días en incubadora por prematuro, ¿no? Este niñito sí entró al seguimiento, ¿no? El seguimiento del niño de alto riesgo, ¿no?
pues madre con tuberculosis. Esa es una historia típica de Perú, ¿no? A veces las madres tienen, en los 3 primeros meses empiezan a vomitar, y ahí tienen el bacilo que les está dando vueltas y les da la enfermedad, ¿no? Y acá yo quería mostrarles cómo este niñito a los 2 meses succiona adecuadamente su biberoncito, ¿ya? El hermanito lo está cargando y miren cómo atentamente mira el niño, ¿no es cierto? Atenta, tiene atención, ¿no? A los 8 meses presenta convulsiones, se hospitaliza por neumonías recurrentes, ingresa al hospital por estado epiléptico, neumonía, reflujo, etc. Y esta es la carita del niño ya mayor, ¿no? En la cual no es, por ejemplo, observa, mira, sigue, nada, ¿no es cierto? Tiene una cabeza grande, cara tosca, frente abombada, nariz ancha, ¿no? Labios gruesos, ¿ya? Eso se llama, y se infiltra también, hay una infiltración cutánea mucosa difusa. El abdomen está globuloso, hay un hígado palpable a 6 centímetros, un vaso a 4 centímetros, ¿ven? Y a esta niñita lo encontramos hipoactivo, poco reactivo al estímulo, no fija, no hay seguimiento, fondo de ojo, atrofia óptica y hay una mancha rojo cereza. La audición está conservada, hiperreflexia audiógena. Eso quiere decir que cuando hacemos una bullita, el niño se asusta. Hago otra bulla, quizás se asuste. En la tercera ya no se va a asustar. Pero estos niños con hiperreflexia audiógena, se asustó, hago un ruido, se asusta. Otro ruido, se asusta. Le hago otro y le puedo hacer 100 veces y se va a asustar las 100 veces. El tono, hay una marcada espasticidad, hiperreflexia y clonus bilateral, ¿no? Entonces, definitivamente su examen neurológico es anormal, ¿no? Se le hace muchos exámenes y se llega a la conclusión de que hay una hepatopatía y hay reflujo también, ¿no? Su resonancia hay anormalidad, ¿no? Una atrofia córtico-subcortical, frontal y parietal. Y acá, miren, hay una lesión en núcleos de base, ¿ya? Y acá hay una lesión en sustancia blanca, ¿no? Entonces, el diagnóstico era una encefalopatía epiléptica, trastorno de deglución, síndrome obstructivo bronquial, reflujo gastroesofágico, regresión psicomotora y tetraparesia espástica. De acuerdo a estos nuestros diagnósticos, pensamos en 2, 3 enfermedades, ¿no? Uno era la gangliosidosis tipo 1, otro la enfermedad de Tay-Sachs. Todas estas, mira, todas son metabólicas, ¿eh? Y cuando se le dosó la enzima beta-galactosidasa, estaba bajo, entonces hicimos el diagnóstico de gangliosidosis GM1, ¿no? Y así llegamos al diagnóstico y la verdad que los padres nos agradecieron porque estaban muy preocupados porque no tenía diagnóstico, ¿no? Sí tiene retardo, tiene este síndrome, el otro, pero no teníamos un diagnóstico preciso, ¿no? Bueno, tuvo su cita con genética y todo para que lo oriente a la madre, ¿no? Entonces, la atención de un niño con discapacidad tiene que ser un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Donde la familia tiene un rol principal. Nosotros los médicos, que somos varios, ¿no? Tenemos también nuestro rol. Está la terapista física, el psicólogo, el profesor, el trabajador social, etc., ¿no? Entonces, es multidisciplinario. No solo está el médico, está la familia y también el entorno social, ¿no? Que nos va a ayudar. Entonces, ya de los médicos tenemos que apoyar a estas familias. Al final es a la familia, no es al niño solamente, ¿no? Apoyamos a la familia para que se rehabilite este niño, ¿no? Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. No, doctora, todo quedó claro. Ya, ok. Entonces, nos vemos de acá 14 días, creo, no sé cuánto tiempo. Creo que el examen es el 12, ¿no?
Sí, doctora. Ay, nos vemos en el examen porque me toca cuidarlos. Muy Gracias. bien, entonces, hasta la próxima. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.